La muerte de Jesús es uno de los eventos que tiene más destaque en el arte y en la fe de diversas culturas occidentales. Pero, históricamente, ¿cómo fueron los momentos finales de la vida de Jesús? ¿Cómo funcionaba el método de la crucifixión? ¿Realmente existen evidencias que comprueben la historicidad de los personajes y de los acontecimientos narrados en las Escrituras? ¿Qué importancia espiritual es atribuida a su sacrificio? ¿Y por qué? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La Biblia presenta a Jesús como siendo el Hijo de Dios, un maestro bueno, humilde y que trataba a todos por igual. Aún así, líderes religiosos y políticos encontraron motivos suficientes para sentenciarlo a muerte. Jesús en su época produce una verdadera revolución teológica. Su concepto de Dios, su concepto de la autoridad, parece ser que era distinto a lo que tenía que ser. El máximo versículo en el Antiguo Testamento para los judíos era el Shema. Escucha, Shema Israel, escucha Israel, Adonai, Dios, uno es. El monoteísmo es central en la experiencia judía. Y Jesús, haciéndose igual a Dios, estaba violentando ese concepto esencial del judaísmo. No hay duda que el público que rodeaba a Jesús lo interpretaba como un Mesías. Todos esperaban al Mesías en aquella época, pero claro, esperaban a un Mesías distinto, un Mesías de tipo libertador, a un Mesías real. Y Jesús presenta otra figura, presenta la figura del Mesías siervo, del Mesías humilde, y esta concepción del Mesías no encajaba en la concepción del Mesías que tenía la gente. Sus milagros, el hecho de perdonar pecados, fueron causando un malestar que se fue agravando. Y todas estas cosas en conjunto terminaron por, de alguna manera, determinar la muerte de Jesús. El juicio de Jesús fue llevado a cabo de una forma extraña y que no condecía con las leyes locales. Además, los testigos presentes y las acusaciones realizadas tampoco eran coherentes. ¿Cómo realmente fue este juicio? ¿Y qué irregularidades fueron cometidas? El juicio de Jesús de Nazaret fue un poco raro. No siguió los cánones o los parámetros que deberían tener los juicios tradicionalmente en el Sanedrín. No estaban supuestos a haber juicios de noche, ni en la madrugada, ni de manera oculta. Se supone que fueran juicios abiertos. Se supone que todas las partes deberían haber tenido oportunidad para poder expresarse. Pero fueron selectivos aquellos hombres que decidieron escoger a quienes iban a invitar al juicio. Se supone que hubiese más testigos, tenía que haber una revisión de parte de la evidencia, pero se hizo de forma apresurada y más tenía una agenda de linchamiento, de tratar de poder conseguir una condena fácil y certera que ser un juicio realmente. En primer lugar, hay un juicio que lo realiza Caifás, que pretende demostrar la blasfemia de Jesús. Jesús sería un blasfemo, alguien que habla mal de Dios.
Luego está el juicio, hay otro juicio que le realiza Anás. Anás y Caifás eran dos sumos sacerdotes. En el caso de Anás, se trató de ver si con Jesús se podía presentar alguna sentencia de sedición ante las autoridades romanas. En realidad, ese juicio no pudo probar que Jesús era un sedicioso, porque no hizo fuera de lugar algo que llamara la atención a los romanos para sentenciarlos. Entonces, el juicio de Caifás sí probaría la blasfemia, porque Cristo se presenta de alguna manera como el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Te conjuro por el Dios viviente que responda. Entonces Jesús tiene que responder ante esta pregunta que se le formula. Inmediatamente a esto, el juicio continúa ahora en manos del procurador de Roma, que era Poncio Pilato, que es el que tiene que tomar la decisión de la ejecución de muerte, porque el Sanedrín no tenía la facultad de dictaminar una sentencia de muerte. En el caso del juicio romano tenemos anomalías similares. Bien temprano en la mañana, Pilato es interrumpido, le es presentado el caso, la mayoría de las acusaciones no se llevan a cabo en su territorio, sino que se llevan a cabo en el norte, fuera del territorio del cual él tiene influencia. Por esa razón, él sabiamente envía al preso hasta donde Herodes, quien era que tiene autoridad para realmente condenar o darle la oportunidad a este hombre. Tampoco Herodes encuentra nada, a tal punto de que, bueno, dada la situación era más preferible suspender el juicio, pero la presión de los líderes se sobrepuso a la intuición que tenía Poncio Pilato de que realmente era un hombre inocente. Aunque él no tenía interés específico en contra de Jesús, el hecho de que hubiese un agitador, el hecho de que hubiese algún revoltoso, ya era bastante preocupación para Pilato. El gobierno de Roma no quería darse oportunidad para que su poder o su influencia sobre el área fuera debilitada. Así que realmente para él matar a un hombre, aunque él lo considerara inocente, y a poder así evitar mayor revuelo o mayores problemas, era para él lo más conveniente de la manera de hacerlo. Por tratarse de un relato bíblico, muchos ya pusieron en duda la veracidad de los hechos y los personajes relacionados con la crucifixión de Jesús. ¿Acaso existen evidencias que comprueben la historicidad de los personajes, los locales y los acontecimientos referentes a su juicio y su muerte? No teníamos evidencia de muchos de los personajes que rodearon la vida de Jesús. En el caso de Pilato, no tenemos evidencia ni siquiera en las listas oficiales de los gobernantes o los procónsules, pero se encontró una inscripción en Cesarea Marítima. Había dos, Cesarea de Filipo y Cesarea Marítimo. Y esta inscripción sí menciona a Pilatos, Tiberio. Podemos ver que esta inscripción es una evidencia categórica de la existencia de Pilato. Después se han ido encontrando monedas y otro tipo de evidencia epigráfica. La historia también nos informa de que estos líderes eran conocidos fuera del ámbito bíblico o neotestamentario. Por ejemplo, se lo presenta allí a Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, que reinaba en una parte de la Palestina de aquella época. En el caso de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que van juntos en los relatos del Nuevo Testamento, tenemos la evidencia de que el Talmud del judío, que se escribe con posterioridad a estos eventos, menciona a estas familias sacerdotales y concuerdan
es interesante, concuerdan de que eran sacerdotes corruptos. O sea, es un testimonio de que avala la forma como manejaron el caso de Jesús, y cómo se comportaron con el caso de Jesús y cómo manejaron el juicio a Jesús, diciendo estos sacerdotes en realidad tenían un cierto grado de corrupción, ¿no? De Caifás tenemos un osario, una caja de huesos que menciona a Caifás. Es un osario ricamente decorado. Los osarios eran pequeñas cajas de huesos, utilizadas para poner los huesos después que la persona se descomponía. No eran de este tamaño, eran más grandes. El tamaño mínimo era el tamaño del fémur de la persona que había muerto. Así que ponían los contenidos allí dentro de esta urna, de este osario. Realmente las urnas eran ovaladas en la mayoría de los casos. Se utilizaba para las cenizas cuando se quemaba a la persona. Eran sometidas al proceso de la cremación. En este caso no era para personas que eran cremadas, eran personas que habían muerto, sus huesos eran puestos en un repositorio, envueltos en especies, aceites aromáticos, y al año siguiente aproximadamente, entonces eran puestos en un osario o caja de huesos. En este caso los osarios fueron muy populares, algunos 100 años antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Fue un periodo específico en el cual los osarios fueron utilizados de forma popular.